nos va a acompañar para este tema Luis Curvelo, ya lo conocen ustedes. Él es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Él es coordinador de operaciones, como ustedes saben tiene algunos meses ya con nosotros, es especialista en el tema. Y bueno, como un dato curioso, él es fanático de los videojuegos, especialista en Xbox. ¿Sale? Bienvenido, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada me excuso un poquito el tono de voz. Recién acabo de salir de mi primera gripa mexicana y me agarró de oferta que ni les digo, entonces el fin de semana me la pasé sin hablar, justamente tratando de tener un tono de voz para que pueda escucharme el auditorio. Así que primero arrancaba con eso y segundo agradecerles la participación. Bueno, ya, ¿quiénes son? ¿Para quiénes esta es la primera charla de Semana de Conocimiento? ¿Todos han venido ya por lo menos a una? Ok, entonces más o menos la iniciativa de la Semana de Conocimiento es un proyecto interno que está haciendo la organización IPSA como tal, que tiene que ver un poco de alinear conocimientos entre todos los colaboradores de la empresa, teniendo ponentes tanto internos como externos. Ya la que hemos tenido, arrancó la primera con el ingeniero Javier Sánchez, arrancando un poquito de qué es IPSA, la historia y todo lo que tiene que ver con las raíces de la empresa, y poquito a poquito hemos ido tocando temas que tienen que ver, como les digo, de interés general y para la alineación de conocimiento a toda la empresa. Se les promueve, ya a partir de mañana vienen las primeras charlas con componentes externos, entonces se les agradece la asistencia. Vamos a tener clientes, vienen personas de USA, vienen asesores, vienen de WDC, entonces es una idea que se está promoviendo, la idea es que se haga creo que una vez al año, y bueno, que se pueda sacar todo el provecho. El tema que nos atañe en la tarde de hoy, vamos a hablar de lo que es Procura. Mucho hemos escuchado cuando hablamos de proyectos IPC, o EPC, como se le denomina en otros lugares también, qué significa cada una de las letras. Y bueno, las letras, la E o la I como se utiliza, es el I de ingeniería o E de ingeniería, la P es de procura o de procurement en inglés, y la C de construction o construcción según Amerita. Entonces vamos a tocar la segunda letra de ese trinomio, para abundar un poquito más y poderles dar una visión. Aquí va a ser una visión bastante corta de lo que es un proceso de procura. La procura es un proceso excesivamente vasto y complejo, pero aquí les vamos a dar una especie de abreboca para abrirles un poquito más la mente de cómo se debe gestionar un proceso de procura como tal. Aquí la primera, bueno, justamente, ¿qué es procura? Procura, para lo que nos atañe, que son los proyectos, son todos los procesos utilizados para adquirir bienes y servicios, como un producto como tal, a terceros. O sea, no es una adquisición interna en la empresa, sino que justamente es con terceros, con proveedores en este caso, iniciándose con la emisión de una requisición, y que mediante un seguimiento y gestión ordenada del trámite de compra se obtengan unificadamente y se reúnan todos los elementos requeridos por el proyecto en el almacén o sitio definido en el proceso, en el tiempo y costo establecido. Aquí, como les digo, arranca de dónde nace justamente el proceso de la procura, de un requerimiento. El requerimiento que se plasma en una requisición. La requisición es el génesis o la partida de nacimiento de un proceso de procura, y de la requisición donde arranca la gestión de procura como tal, donde el único fin es reunir y tener todos los elementos requeridos en el almacén o en el sitio definido. No necesariamente las procuras van a un almacén, sino que puede ser según se defina en el proyecto común. Entonces, ¿cuáles son las partes que componen una gestión de procura íntegra de un proyecto? La procura tiene, en principio, 4 fases, de las cuales usualmente se engloban solamente 3. Arrancamos primero con lo que es la procura. La primera parte tiene que ver con la compra. La segunda parte es la que tiene que ver con el seguimiento de la compra. La tercera parte es lo que tiene que ver con lo que se denomina tráfico.
la cuarta y última parte también tiene que ver con la logística. Les dije que se agrupan en 4 grandes partes, que son esas que les mencioné: compra, seguimiento, tráfico y logística, pero al final terminan agrupándose solamente en 3: compra, seguimiento, o la que se domina y la ven en la bibliografía, que es TIL o TIL en español, que es tráfico logística. Tráfico logística usualmente se agrupa en una sola persona o en un solo grupo, no se separa tráfico logística como tal. ¿Y a qué nos lleva la procura? Justamente al final lo que es la adquisición completa de los bienes o servicios que requiere el proyecto. Si voy rápido o no me escuchan, les agradezco que me digan, porque de nuevo lo de la gripa me lleva a que no sé si me están escuchando bien. Entonces arranquemos con el primer paso: gestión de compra. ¿Qué es comprar? Comprar es la adquisición de equipos y o materiales de acuerdo a las requisiciones emitidas, tomando las mejores opciones económicas y de tiempo de entrega que ofrezca el mercado y manteniendo en todo el tiempo la confidencialidad del proceso. ¿Cuáles son las 5 partes, a grosso modo, que tiene una gestión de compras eficiente? Tiene el conocimiento del proyecto y sus requerimientos. No podemos comprar si no conocemos el proyecto. Tenemos que saber para qué estamos haciendo las cosas. La segunda, tenemos que tener una estrategia de compra. Tenemos que saber a quién comprarle, cuándo comprarle y cómo comprarle. La tercera parte, una selección de paneles de licitación. Aquí vamos un poquito, la breboca que le voy a dar con este enfoque es que aquí estamos hablando de proyectos IPC como tal. Estamos hablando de la gama completa. Ahorita voy a entrar un poquito a qué tiene que ver con selección de paneles de licitación. Luego tiene que ver una transparencia del proceso, por ser un proceso que involucra dinero y que tiene compras con terceros. Debe mantenerse siempre una transparencia, debe llevarse una trazabilidad de que hubo un concurso, de que se invitaron a empresas, de que hubo una revisión y análisis para poder otorgarlo, y tiene que haber, como les digo, registro completo de dónde entra el dinero, por dónde pasa el dinero y hasta dónde llega el dinero. Y por último, tenemos que tener una revisión del costo versus el requerimiento. Aquí un poquito de lo que tiene que ver con la selección de paneles de licitación. Usualmente en un proyecto IPC, aquí me voy a adelantar un poquito lo que viene más adelante, pero me interesa tocar esta parte. Un proyecto IPC global usualmente arranca por la primera letra, va con la segunda, y la tercera y la segunda, e inclusive con la primera se solapa. ¿Qué quiero decir con esto? Un proyecto IPC arranca con la I, o sea, se arranca haciendo ingeniería. Vamos primero, todos los proyectos IPC arrancan en la oficina, aquí donde estamos nosotros, haciendo una ingeniería como tal. De la ingeniería empiezan a producirse planos, empiezan a producirse documentos, empiezan a producirse listados de materiales, y de los listados de materiales nacen las requisiciones. Entonces, teniendo ahí, como les voy diciendo, de ingeniería, de las requisiciones, ya les mencioné que la partida de nacimiento de una gestión de procura es la requisición. Entonces, ¿de dónde nace procura? La procura nace de ingeniería. Ingeniería dice qué es lo que se necesita y procura se encarga de procurarlo, valga la redundancia, de buscarlo, adquirirlo, comprarlo, para que en la tercera fase de construcción lo que se compró se instale o se coloque en el sitio o se entregue al cliente según se requiere. Entonces, ¿a qué voy con la selección de paneles de licitación? Que viene primero, ingeniería hace todo su proceso, hace su requisición, la requisición se pasa a la gestión de procura como tal, al líder de procura del proyecto. El líder de procura del proyecto arranca justamente recibiendo la requisición, revisando de que tiene la requisición términos no solamente técnicos, sino de selección y de trámites y de requerimientos particulares de documentación, de tiempo, de herramientas especiales y de todo esto. Y con la requisición es donde arranca un proceso de compra como tal. La selección de paneles de licitación viene de que cuando se arranca el proceso de compra y en la transparencia del proceso, usualmente lo que se estila hacer a nivel mundial es de que se saca un proceso de licitación, y el proceso de licitación usualmente se invita a un grupo, a un panel de proveedores, que se busquen los maestros de proveedores que manejan las empresas como tal, y de esta manera, de este maestro de proveedores se invitan a la empresa, se les envía la requisición, y luego de esto se reciben ofertas, y ahí es donde arranca el proceso de compra como tal. Eso es lo que tiene que ver con la selección de paneles.
¿Qué gestiona compra? Este es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver solamente con el proceso de compra. ¿Con qué arranca compra? Como les digo, el génesis de todo es la requisición. Sin requisición no existe compra y no podemos comprar nada. De la requisición que viene un análisis técnico. Ahorita les mencioné, hay un panel de licitación, se invitan a las empresas envían sus ofertas y las ofertas cuando se reciben, procura sencillamente gestiona la compra. Procura no debería tener la potestad de decidir a quién comprarle, porque se supone que si la ingeniería hizo la revisión de lo que se necesita y pide y sabe qué es lo que se necesita y lo plasma en la requisición y documentos anexos, cuando llegan las ofertas a los proveedores, la única entidad en la que se debería apoyar la organización para saber si lo que nos están ofreciendo los proveedores es apto para lo que requiere el proyecto es ingeniería. Entonces, ¿dónde entra el análisis técnico como tal? Se reciben las ofertas se les envía al grupo de ingeniería y el grupo de ingeniería revisa y usualmente se tienen unos reportes o unas matrices de análisis técnico donde se revisan renglón por renglón e ingeniería decide si técnicamente aplica o no. Por supuesto, el proceso de análisis técnico es un proceso que suele ser iterativo porque naturalmente puede pasar. Se envió una requisición, quizás el proveedor no leyó del todo bien o toda la información de la requisición quizás no estaba bien, envía una oferta de lo que él cree que es la requisición, cuando lo recibe ingeniería, de repente nota que no es lo que necesita, pero puede que sí, y ahí empiezan las aclaratorias técnicas con proveedores y van, es un ir y venir de que se le envían aclaratorias, las responden las aclaratorias, entonces se lleva un proceso iterativo hasta que se llega a la decisión de ¿es apto o no es apto? Entonces, de todo esto, ingeniería emite un reporte que se llama análisis técnico y con el análisis técnico se decide qué elemento de qué proveedor en cada una de las matrices, una matriz por proveedor, es apta o no para poderlo comprar. Esto tiene que ver con ingeniería. Análisis económico, ya esto aquí sí es gestión de producto. ¿Qué es un análisis económico? Bueno, analizar cuáles son las condiciones comerciales que están ofreciendo los proveedores y ver quién es más barato. No solamente ver quién es más barato, ver cuáles son los tiempos de entrega, y no solamente ver cuáles son los tiempos de entrega, sino ver los incoterms que ofrecen los proveedores. Incoterms lo dejo ahorita en el aire porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué tiene que ver con esto? Usualmente la decisión de compra viene de una dupla que es fundamental, que es el AP con el AE, donde entonces ingeniería del AP procura como tal dar el análisis económico y luego del análisis técnico económico ya a nivel de proyecto se decide cuál es la opción que más conviene, costo, tiempo y beneficio para el proyecto. De esto, lo que les acabo de decir es justamente el informe de recomendación. Procura con la información de las dos anteriores de sus predecesoras, informa cuál es su opinión y la gerencia del proyecto en el IPC decide a quién se decide comprar y viene la última etapa de compra que es contar con una orden de compra. Montada la orden de compra, viene la segunda parte de los 4 procesos que les conté en la primera lámina, que tiene que ver con seguimiento. Monté orden de compra, el siguiente paso es seguir y velar porque la orden de compra se lleve a cabalidad y se lleve al destino final de todo este proceso, que es tener el servicio de requisito. Entonces, ¿cuáles son las etapas o qué lleva usualmente, cuáles son las claves de una gestión de seguimiento? Lo primero, se lleva un seguimiento de la fabricación. Aquí en IPSA, bueno, recientemente, y de hecho ya tenemos ahorita proyectos también, por ejemplo, que vamos a hacer ahorita con la modernización de subestación 1, que ahorita vamos a comprar un tablero de baja tensión, es un tablero que se va a fabricar, entonces es estar con el proveedor haciendo un seguimiento como tal de la fabricación. Se encarga también de hacer una agilización a la entrega. Parte del seguimiento es velar de ver si hay alguna manera de que los tiempos se cumplan o mejor aún se agilicen y que se haga más rápido la entrega del equipo. Esta es una de las partes más importantes del seguimiento. Problemas. Es raro en una fabricación de un equipo que no tengamos un problema en la procura. Siempre hay un problema en la procura y por eso, gracias a Dios, el problema, porque si no, no estuviéramos aquí nosotros, pues para eso
Entonces, aquí es importante que cada vez que haya un problema se tienen que realizar, se tienen que tomar decisiones. Las decisiones, ¿quiénes las toman? Tienen que ver justamente con esto, con el reporte preciso y oportuno de la situación. Procura no puede nunca unilateralmente tomar una decisión ante un problema de una compra. Se tiene que revisar el proyecto o a la organización como tal, a la dirección de la empresa si lo amerita, para ver qué solución se le puede dar como tal. Y por último, la evaluación final de la actuación de los proveedores. El seguimiento tiene que ver, por supuesto, completo desde que se monta la orden de compra hasta que se recibe. Entonces, algo muy importante para llevar registro y trazabilidad, nosotros aquí en el dice, es que una vez que se termine la compra como tal, debemos de hacer una evaluación final del proveedor para catalogarlo y saber cómo nos fue este proyecto, para que en los futuros proyectos nosotros sepamos qué problema o qué beneficio nos brindó el haber ido con ese proveedor. ¿Qué gestiona una persona que está encargada de seguimiento? Reuniones. Usualmente es un proceso de procura de equipos mayores, debe haber una reunión de arranque, que usualmente nosotros lo estamos haciendo, y vienen otras reuniones que tienen que ver con alineación, puede ser presenciales o mediante llamadas telefónicas. La primera, como les digo, un arranque, un kick-off meeting que tiene que ver con el proveedor, y las otras alineaciones sencillamente para ir con ellos semanalmente, quincenalmente, se define justamente el kick-off para saber en qué intervalos de tiempo tenemos que estar comunicando con ellos, para alinearnos y saber, mira, cómo va el proceso, qué problemas tiene, para de repente tocar temas técnicos, para tocar temas comerciales, pero el gestionador de seguimiento tiene mucho que ver y tiene que llevar todas las reuniones. Se gestionan los avances, se revisa contra el plan. Algo muy importante que tiene que pasar siempre con todos los procesos de procura es que cuando se arranque ese montón de compra y se haga la reunión de arranque con los proveedores, tiene que haber un plan de suministro. Todos los proveedores, cuando nosotros les pedimos, fabrican un switchgear, fabrican un transformador, fabrican el equipo que sea, el proveedor debe saber y debe proveer un plan de cómo lo va a fabricar, cuáles son los hitos de fabricación, cuándo es el tiempo de entrega, y así tenemos, igualito como nosotros hacemos planeación para un proyecto, los proveedores deben tener una planeación de su suministro porque tenemos que poder medir. No hay manera y no se debe arrancar los procesos de procura si no tenemos planeación de suministro, porque estamos ciegos y no sabemos qué está pasando. Otra cosa son las inspecciones o las visitas. Se establece también unas inspecciones en planta con una asistencia con cierta periodicidad, donde para ver ya, pero físicamente, no solamente con llamadas telefónicas, conocer el estatus actual de cómo va la fabricación del equipo como tal. Y por último, por supuesto, se preparan reportes de seguimiento. Cada vez que hay una reunión se prepara un reporte, cada vez que hay una visita al plan se prepara un reporte, cada vez que se revisan avances. La última parte tiene que ver mucho con algo que comentamos en una de las reuniones del día de ayer, que tiene que ver con trazabilidad. En el proceso de procura es muy importante, como en todos los procesos, llevar un registro escrito, trazable, bien documentado y bien ordenado y bien almacenado en un lugar auditable por todos los miembros del proyecto para saber en qué estatus está el proceso de seguimiento de una orden de compra en particular. Voy con, si se recuerdan en la primera lámina, un segundito. La procura consta de 4 procesos y usualmente los 2 últimos se reúnen en uno solo, que es la gestión de tráfico y logística. ¿Qué es tráfico y logística? Es la porción de la procura que se encarga de coordinar, contratar y realizar un conjunto de actividades para transportar desde el lugar convenido, nacionalizar y transportar hasta el sitio de entrega el bien adquirido. En este proceso intervienen y se contratan toda la variedad de transportes que hay: terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, sobredimensionados, especiales. Se contratan freight forwarder. Freight forwarder es un agente que sencillamente se encarga de velar de que una carga se mueva de un sitio a otro. Hay gente que se especializa exclusivamente en esto. Hay peritos o inspectores
compañías de seguro se contratan, agentes aduanales, almacenes, trámites de exoneración de impuestos, trámites de homologación y permisología dependiendo del tipo de bien importar, además de controlar todos los gastos derivados de estas actividades. ¿Qué es lo que usualmente hace una persona de tráfico y logística? Nosotros aquí en IPSA, usualmente, ahorita me voy a brincar de nuevo a la parte de los Incoterms, que lo vamos a ver en otro lado. Usualmente las condiciones de entrega tienen que ver usualmente con un Incoterm único que es el DDP. DDP viene del inglés, que es Delivery Duty Paid, que usualmente es que el bien se entrega en sitio final requerido. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un proyecto, por decirlo de alguna manera, en la planta Nestlé Purina, en Silao, Guanajuato, el DDP es directamente en el sitio de la obra, que es en la dirección de Nestlé Purina, Silao, Guanajuato. El proveedor lo entrega directamente ahí y toda la responsabilidad de él es justamente hasta el punto de entrega final. La mayoría de los procesos que, por lo menos en el tiempo que he estado aquí, he visto, usualmente son DDP. Hay algunas excepciones, ahorita lo voy a tocar cuando veamos uno que ocurrió reciente. Pero ¿qué es lo que pasa con el DDP? Que usualmente no hay gestión de tráfico y logística, porque el DDP toda la responsabilidad del proveedor. El proveedor se encarga de todo y lo deja en sitio. Toda la responsabilidad es de él. No tuvimos que contratar ningún freight forwarder, ningún agente aduanal, almacenes, exoneración de impuestos, nada. Todo es responsabilidad del proveedor. El tráfico logística tiene que ver cuando no utilizamos el Incoterm DDP, sino que cualquier otro, donde ya las responsabilidades del comprador empiezan a ser mucho más elevadas que en el DDP, donde el comprador casi que su única responsabilidad es poner el dinero. ¿Qué es lo que hace una gestión de tráfico y logística? Tenemos un establecimiento de un plan de transporte y aduana, tenemos contratación de servicios especializados, como les hablé, de unos peritos, freight forwarders, agentes aduanales como tal, selección estratégica de puertos de salida y embarque. Esto tiene que ver porque hay ciertos Incoterms, por lo menos el que le da toda la responsabilidad al comprador, es uno que vamos a ver más adelante, pero es EXW, es Ex-Works. Ex-Works es que el proveedor entrega el bien en el almacén de su fábrica. Allá, por ejemplo, compramos algo en Alemania y te dicen que es Ex-Works Múnich, por decirles algo, entonces que la fábrica esté en Múnich y Ex-Works es que lo sacan de línea de producción, lo dejan en el almacén y lo dejan ahí, vengan a buscar. Entonces, lo tengo ahora en Múnich. ¿Y dónde es el proyecto? El proyecto es en Ciudad Múnich. Entonces ahora viene, ¿cómo hago para sacarlo de Múnich y traerlo para Ciudad Múnich? Ahí es donde viene, tienes que establecer un plan de transporte y aduana, tienes que contratar servicios especializados porque tienes que tener una persona en aquel lado de aduana, tienes que tener un freight forwarder, tienes que tener el seguro porque tienes que asegurar el equipo, tienes que hacer selección de entradas de puertos y salidas, porque por tanto lo saco, lo vamos a sacar aéreo, lo vamos a sacar marítimo. Pero ¿hay puertos en Alemania? No. Bueno, pero entonces vamos a sacarlo por aéreo como tal, por un aeropuerto. ¿Qué aeropuerto? ¿De Múnich? ¿El principal de Múnich o el secundario? Entonces es empezar a ver cuál es la selección estratégica de puertos de salida allá y no necesariamente sale de Múnich y llega a Ciudad Múnich. Entonces ahí es cuando se empieza a abrir un poco el abanico de qué tiene que ver la gestión de tráfico y logística, que dependiendo del Incoterm empieza justamente a que la persona de tráfico y logística tiene que empezar a dimensionar todo su trabajo con todo lo que digo aquí, controlando todos los gastos derivados de actividades. Se manejan, se trata de manejo de cargas pesadas y sobredimensionadas. Con esto, por ejemplo, les cito un ejemplo. En un proyecto en el que yo estuve, ustedes lo conocen, lo que es un flare, un mechurrio, en una planta de proceso. Son las estacas que tienen fueguito encima, un quemador. Correcto, un quemador en uno de los proyectos que tuvimos allá en el oriente de Venezuela. Resulta que sucedió por una mala operación durante el comisionamiento de planta y resulta que el sello dinámico, no me voy a meter mucho con la parte técnica como tal, pero el sello dinámico del flare resulta que se tapó y después tal la sobrepresión que hubo que el flare explotó. Y explotó tal cual como un cohete que ustedes ven de la NASA, sencillamente explotó y el tope del flare salió volando y cayó por otro lado.
Nada, estamos en pleno proyecto, una planta de proceso, ¿qué hacemos? Hubo que empezar ingeniería con procura, con construcción, ¿qué hacemos? Tenemos que solventar al cliente y todo esto. Y llegamos al punto de que conseguimos con un proveedor traer un flare, que compramos un flare, llamamos en los Estados Unidos y todo esto. Ajá, ¿cómo traemos el flare? ¿Qué nos dice el proveedor? Mire, yo te tengo el flare X-Works Indiana. ¿Y ahora cómo traemos esto? Bueno, entonces empezamos, bueno, vamos a buscar barcos. Vamos a llevarlo para el puerto en Galveston, en Texas, vamos a ver cómo lo traemos, vamos a ver los itinerarios de buques que tengamos, cuál es el siguiente que sale, cómo lo llevo de Indiana para acá, y resulta que, les insisto, estamos en comisionamiento de planta y había que traer el flare. O sea, el flare es que sin un flare, o ese es el nombre en inglés, el quemador, sin un quemador no arranca la planta. Entonces, ¿qué tocó? Buscar un manejo de carga pesada y sobredimensionada, y tuvimos que contratar en ese momento un avión especial para traer un flare, una estaca gigantesca, un avión especial para traerlo desde Indiana hasta Caracas, Venezuela, y luego hacer un transporte terrestre de Caracas, Venezuela hasta el oriente del país. Y hubo que gestionar no solamente el tipo, como lo vimos aquí, fíjense que hablamos de terrestre primero, ver si lo llevábamos marítimo desde Galveston, no lo pudimos desde Galveston, entonces aéreo de Indiana, pero no solamente aéreo sino sobredimensionado, y no solamente aéreo sobredimensionado sino especial. Entonces es toda una logística que lleva la persona de tráfico logístico como tal, para la redundancia, para poder manejar este tipo de cosas, que fíjense que era una emergencia. El proyecto no contaba con que el flare iba a explotar, pero tiene que ver también con este tipo de cosas. Se maneja nacionalización, pago de impuestos y homologación. Lo están entregando en Indiana. El impuesto, el freight de llevarlo para Venezuela, en ese caso, el pago de impuestos, la entrada con los entes gubernamentales para hacer el pago, los pagos de aranceles, el gestor aduanal, que es el que conoce el puerto, cómo hacer todo el proceso. Por eso es que se lleva y tiene que tener aquí lo hablamos, contratación de servicios especializados, porque hay tipos de manejo de tráfico logística que no lo llevan a las empresas. Para eso hay gente que se especializa en eso. Tenemos al final el transporte de sitio de obra, esto que les comenté, al final llegó a Caracas, Venezuela, y se llevó un transporte terrestre especial, sobredimensionado, que lo llevó hasta el oriente, y todo esto en coordinación con clientes, fabricantes, construcción y terceros. Porque logística tiene que hablar con el cliente, porque el cliente usualmente también, dependiendo del tipo de proyecto, usualmente pasa de oil and gas. Por ejemplo, aquí en México, si tenemos proyectos de oil and gas que tienen que ver con petróleos mexicanos, usualmente petróleos mexicanos que dependen del gobierno, usualmente hay alianzas entre entes gubernamentales, y de repente Pemex puede hablar con agentes aduanales, puede hablar con la parte gubernamental que se encarga de aduana. Entonces hay mucho de gestión con clientes, hay mucho de gestión con el fabricante por los límites de las responsabilidades, hay mucho de gestión con construcción, porque construcción está esperando el equipo como tal, y con terceros porque tienen que ver contra los servicios especializados que tuviste que contratar para ellos. En el proceso de procura, usualmente esta rama es la más complicada de todas, porque como pueden ver, tienen que verlo con todo dependiendo de la responsabilidad que tengan. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que se encarga de tráfico y logística? Reducido todo eso que les dije, son solamente tres cositas. Control de embarque, tiene que ver el control de embarques terrestres, que terrestres por supuesto es un proyecto ferroviario. Tenemos aéreo marítimo, control de nacionalización, gestión ante entes gubernamentales para homologación y aduana, y todo lo que tiene que ver con el transporte para la gestión y contratación del medio de transporte que se va a utilizar. Todo esto, insisto, como lo vimos en la primera rama, con el único propósito del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el equipo llegue, y que llegue a tiempo, y que llegue a costo, y que llegue completo, y que no se dañe. Que no se dañe. Eso, por ejemplo, pasa mucho con los transformadores. Nosotros cuando compramos transformadores, usualmente, si los tenemos aquí dentro, bueno, inclusive si están aquí dentro del territorio mexicano, los transformadores usualmente vienen con un registrador de impactos de 3 series.
Es un equipo magnético que inclusive tiene un GPS que se pega a la cuba o a la carcasa del transformador, que sencillamente lo que detecta es en Hz, en fuerzas referidas a la fuerza gravitacional, cuántos fueron los impactos que recibe en X, en Y o en Z, en los tres ejes como tal. Y entonces los proveedores, en el caso de los transformadores, te dicen que en X, en Y o en Z, para cada transformador, cuántos Gs representa algún daño interno. Entonces te dicen, si tienes 5G, por decirte algo, en X, ya eso representa un desprendimiento de las bobinas, del núcleo. Entonces de eso más o menos te va diciendo. Y por eso es súper importante de que cuando se está moviendo, en el caso de un transformador que lleve, por decirlo de alguna manera, un transporte marítimo o terrestre, en cada punto de entrada de puerto tiene que haber un perito, que lo vimos en la página anterior, que tiene que agarrar y ver el registrador de impacto, descargar la información y justamente atajar si en algún momento del transporte resulta que sufrió algún daño. Ha pasado, y en mi experiencia han pasado, de transformadores que resulta que en la descarga de un buque, tenemos un buque en un puerto, descargando, viene la grúa y en justamente la maniobra resulta que de repente por una marejada que hubo, por un golpe de marea fuerte, la caja un poco se tambaleó, pegó contra algo, la caja se dañó un poquito, resulta que el inspector no era tan bueno en ese momento, resulta que dijo, no, fue un golpecito que recibió la caja, fue la caja nada más, fue la caja que se rompió, descargaron, lo montaron en su camión, en su trailer, lo llevaron al sitio de la obra, llegó la obra, construcción, todo el mundo aplaudiendo, llegó el transformador, desvestimos el transformador de que lo sacamos de su caja, empezamos, lo agarramos, lo izamos, lo colocamos en el punto. Entonces el siguiente punto es, una vez que se hice, porque el registrador de impacto se quita solamente al colocarlo en el punto de instalación, se desconecta, lo llevan a la computadora y resulta que tenía desprendimientos internos de bobina contra el núcleo del transformador. Resulta que todo el proceso hubo que agarrar el papel y menos mal que hubo registros fotográficos del momento de cuando se descargó, y en ese momento cuando se tomaron la foto fue cuando se pudo responder de quién fue la culpa en el momento de. Entonces por eso es, cuando les digo llegada exitosa es completo, en tiempo, en costo, completo y bueno, no se dejan caer. Aquí les toca la parte de lo que tiene que ver con los incoterms. ¿Qué son los incoterms? Los incoterms son los términos aceptados internacionalmente para acordar las responsabilidades de exportador e importador. En nuestro caso, como se lo dije, entre comprador y vendedor. Fijan y establecen pautas respecto a costos, responsabilidades y contratos internacionales. Importante, no importa lo que importe o exporte. Los incoterms aplican para lo que sea. Para lo que sea implica un incoterm. Los incoterms los definen, los establece y los revisa la Cámara Internacional de Comercio y establece, usualmente tenemos estos aquí, lastimosamente aquí no se está leyendo muy bien, pero tenemos EXW, FCA, FAS, FOB, CFC, CIF, CPT, CFP, DBT, y aquí les perdí un poquito. ¿Puedes apagar otra luz? DDP, DAP y DRT. Aquí vamos a dejarlo apagado un segundito. Entonces, fíjense que aquí tiene toda la gama de todos los hitos usuales que tiene el transporte de un bien, un material. Tenemos desde la fábrica, tenemos el medio de transporte hasta puerto, pero no hasta el puerto, sino solamente hasta el almacén que está dentro del puerto. Luego viene la carga, luego de la carga viene el medio de transporte. Luego el medio de transporte del puerto de descarga, luego el almacén en el puerto de descarga, luego está el almacén intermedio y luego está el sitio final. Entonces, si ven, para cada uno se establece quién tiene responsabilidad y claro, cada incoterm define a quién le corresponde qué costo, a quién le corresponde qué responsabilidad, inclusive para la parte de seguro, que es lo que tiene que ver con contrato, a quién le corresponde la responsabilidad. Fíjense que les mencioné los dos en lo que cuando estuvimos hablando antes, XWX Exports, que usualmente el lugar acordado es en la fábrica. Fíjense cómo se lo comenté. Justamente en almacenes de fábrica, el proveedor lo agarra, lo entrega, lo deja ahí, y viene el comprador
y tienes que hacer todo este proceso hasta aquí, velando por el servicio, el transporte, la descarga, carga y todo lo que les mencioné ahorita anteriormente. Usualmente, ¿cuál es el Incoterm que utilizamos aquí en IPSA? Es el DDP, que fíjense que es justamente el diagonalmente opuesto con Mixworks. El DDP, que es Delivery Duty Paid, es justamente en el lugar destino, que si lo ven, es justamente en el almacén o sitio final de obra o el que se haya decidido. Ahorita, por ejemplo, ahorita nos tocó uno que lo tuvimos ahorita con el cliente en el que tiene que ver con el suministro de los TC y los TP, que se hizo FCA Aeropuerto Shanghái. Ahorita Alejandro y Miguel seguramente lo recuerdan, pero recién ahorita lo compramos y ya suministramos el equipo. Ese fue FCA Shanghái, porque en él nuestro cliente nos pidió que ese era el Incoterm y lugar de entrega. Eso es otra cosa. El Incoterm no solamente se dice solo, el Incoterm se dice su término y se dice el lugar. O sea, no existe que nos digan DDP. No, DDP tiene que tener una ubicación. DDP, Silao, Nestlé, Purina. Ex-Works, Múnich, fábrica Volkswagen, por decirlo de alguna manera. Ningún Incoterm debe estar solo, todo Incoterm debe tener también la ubicación. Entonces en ese caso fue FCA Aeropuerto Shanghái, porque en él dijo, déjamelo FCA, que es déjamelo libre al conductor, o el carrier, que en este caso era en el aeropuerto de allá, porque en él ya ellos habían contratado el servicio de gestión anual, freight forwarding y de todo, para que se lo dejasen allá en Shanghái y ellos se encargaban de todo, desde el seguro y todo eso, con toda la responsabilidad. Contractualmente el cliente nos lo pidió con ese Incoterm que está por aquí. Entonces ese es un caso reciente que tuvimos de un Incoterm diferente de DDP, que fue ese para el caso de los transformadores de potenciales de corriente que tuvimos con nuestros clientes. Aquí ya nos quedan 3 laminitas y me quedan 3 minutos para cerrar. Vamos a hacerlo tan rápido como podamos. Los aspectos claves de una gestión de procura: se deben detectar desviaciones importantes en el costo de equipos y materiales que impactan significativamente el costo del proyecto. Debemos obtener ahorros en la procura que permiten cubrir posibles excedentes en construcción y otras partes del proyecto. Como pasa en cualquier rubro de la vida, el IPC sencillamente es un trípode donde para cualquiera de ellos que logremos sacar ganancia o ahorro, cuando alguna de las otras dos paticas sencillamente fallan, que una de ellas sencillamente soporta la otra. Eso es lo que quiere decir. Si podemos ahorrar en procura, cualquier error que tengamos en construcción o que haya venido de ingeniería, lo vamos a poder apoyar aquí. Este mismo punto lo van a ver en una presentación de ingeniería, hablando de ingeniería versus procura y construcción, y lo mismo lo van a ver en construcción hablando versus ingeniería y procura. El tiempo de ejecución del proyecto depende directamente de la llegada a obra y talleres de materiales de equipo. Esta creo que es más que obvia y la padecemos y la disfrutamos en todos nuestros proyectos, que la llegada de los materiales de equipos es primordial para el éxito de un proyecto. Y la llegada de los equipos o materiales, según se espera o se especifica, depende en gran parte de la gestión de coordinación. Procura, como les digo, no está sola, depende de ingeniería no está sola, depende de procura, y entre las dos de ellas no están solas, dependen de construcción y construcción así. Es un proceso simbiótico entre las tres que se tiene que mantener y depende mucho de la coordinación. Aquí un poquito se habla de las interrelaciones que tiene que tener procura. Como les dije ya al principio, procura tiene que hablar muchísimo con ingeniería, lo que tiene que ver con el análisis técnico. Tiene que ver mucho con construcción, porque tiene que estar informada de construcción de cuándo recibe equipo. Con el proveedor, porque es a quien le estamos comprando, es a quien le tenemos que hacer seguimiento y velar porque nos cumpla ellos a nosotros y nosotros cumplirles a ellos y lo que nos corresponde a nosotros. Y la otra con planificación y control de proyectos, porque una parte que no les dije, lo que pasa es que la presentación se extiende mucho. En un proyecto IPC, la planificación de un proyecto no solamente de construcción, hay una planificación de ingeniería, hay una planificación de procura y hay una planificación de construcción. Entonces la planificación y control de proyectos depende porque las fases de construcción dependen de las fases de procura y las fases de procura dependen de ingeniería. Entonces cualquier cambio que haya en procura afecta en planificación, porque por supuesto afecta los tiempos de ejecución del proyecto. Más o menos para que tengan una proporción de la importancia que tiene procura
en un proyecto IPC de una planta de procesos, la Procura nada más representa el 50% del proyecto. La Procura, no solamente en México y en América, sino en el planeta Tierra completo, es el santo grial de todos los IPCistas. Todos los IPCistas anhelan la Procura porque la Procura es lo que le da dinero a la organización. Los esfuerzos de Procura usualmente dependen, ayer como lo hablamos de la planeación, usualmente dada que la importancia de éxito de un proyecto, estamos hablando del 70-80% ayer, pero en la propia ejecución, para un éxito económico del proyecto depende, fíjense, la interacción es del 50% de un buen proceso de Procura. Ya para cerrar, esta es la última lámina, puntos a considerar importantes en la gestión de Procura. Las requisiciones deben tener todos los requisitos técnicos, cómo, cuándo y con qué lo queremos. Una requisición debe tener qué es el equipo que queremos, en qué unidad, en qué cantidad, si es un equipo, qué herramientas debe traer, cuáles son los repuestos que pedimos, cuáles son los documentos que necesitamos, cómo necesitamos los documentos. Una requisición es un documento preparado por ingeniería que tiene una cantidad de información vasta y completa y suficiente para que cuando le llegue a Procura tenga las herramientas para poder procurar la redundancia del equipo. Las órdenes de compra deben tener tiempos de entrega, deben tener el Incoterm. ¿Y qué les dije? El Incoterm no va solo nunca. El Incoterm dice el lugar geográfico donde está asociado el Incoterm. Debe tener la moneda en la que estamos transando. Debe tener las condiciones generales, legales, comerciales y técnicas. Toda orden de compra debe tener condiciones. Debe tener, a juro, la cotización anexa del proveedor. ¿Se acuerdan cuando hicimos análisis técnico, hicimos análisis económico, se hizo el informe y se recomendó quién era el proveedor? Ese análisis técnico se hizo con una cotización de una oferta. Esa oferta que fue la ganadora tiene que ir anexa a la requisición, a juro. El proveedor tiene que saber que lo que se le está comprando va apoyada en la oferta técnica que nos había dado. Debe tener la requisición anexa. No debe salir ninguna orden de compra si no tiene la cotización anexa ni tiene la requisición. Entonces aquí más o menos les digo cuáles son todos los elementos mínimos, porque hay más, que debe tener una orden de compra para ayudar a que el proceso sea exitoso. Las órdenes de compra deben indicar que se comparten, y ahí se me olvidó colocar, y se transfieren responsabilidades. Nosotros en los proyectos tenemos penalidades, tenemos penalizaciones por retraso, y usualmente cuando vamos a hacer una compra también de cierta manera vincula en una alianza con un proveedor. Todas las responsabilidades que IPSA asuma en un proyecto usualmente se comparten o se transfieren con un proveedor para que se sienta también copartícipe y corresponsable del proceso. Esta es otra que lo vimos mucho, Ale, con SIGA. El seguimiento es implacable. El seguimiento es letal, es no dejar respirar al proveedor mientras nos dé respuesta oportuna. Si nos da respuesta, no hay ningún problema. Pero si deja responder, es implacable. No podemos parar el seguimiento para velar que nos llegue el equipo de material a tiempo. La comunicación debe ser oportuna e inmediata y es base de una buena gestión. El registro de todo es fundamental. Todo por escrito y todo debidamente almacenado. Bueno, este es el fin. Como les escribí, su presencia fue muy apreciada y se espera que por lo menos hayan enriquecido un poco más lo que tiene que ver con las gestiones de Procura. Como les digo, es un proceso excesivamente complejo, excesivamente amplio. Aquí solamente en este tiempo, de hecho programé la charla para darle 25 minutos, que ya llevo 43. Pero más o menos para abrir un poquito el panorama de toda la complejidad que tiene ahorita, que de cierta manera queremos ir, por lo menos tenemos ahorita una oferta con un proyecto que es con terminales petrolíferos en Baja California, donde no solamente vamos a manejar procuras de equipos eléctricos, sino procuras de otras especialidades, y esas otras especialidades usualmente no vienen con Incoterm DDP. Vienen con Incoterm FCA, vienen con Incoterm FOB, vienen con Incoterm XW, y las gestiones de tráfico y logística
y logística tienen que ya entrar mucho en juego, y de eso depende el éxito del proyecto. Por eso es que es muy importante abrir un poquito el abanico de las cosas que hemos venido haciendo, mostrar el panorama completo que tengamos y saber a qué atenernos cuando nos vengan proyectos ya que nos ameriten a irse a nosotros, la familia, como ya un poco más adelante. Espero les haya gustado y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pregunte. Yo quisiera nada más, muchísimas gracias por compartir el conocimiento del objetivo de la semana. Te agradezco mucho el nombre de IUSA y el nombre de todos los que estamos aquí, los que no, también. Tenemos la responsabilidad de compartir lo que estamos aprendiendo aquí a los demás. Pero quisiera puntualizar esto que nos dijo Luis, así de complejo como se ve, como nos presentó, y que además nos advirtió, puede ser más complejo de lo que vimos aquí. Es un camino por recorrer. Si bien hemos dado algunos pasos en ese sentido y hemos recorrido algunas de estas cosas, de estos procesos, algunos de estos los hemos hecho de forma empírica, caminando a ciegas tal vez. El gran reto que tenemos enfrente, y otros ni siquiera los hemos recorrido, el gran reto que tenemos enfrente ahora es con el conocimiento de Luis, con el conocimiento compartido del equipo, de lo que hemos vivido empíricamente, ahora lo tenemos que hacer conocimiento de IUSA, lo tenemos que hacer documentado, como dijo Luis, lo tenemos que hacer todo por escrito, como dijo Luis ahí mismo en la versión de recomendaciones, para que efectivamente se vaya convirtiendo en un proceso de procura al cual de forma natural, no forzada, natural, podamos ir accediendo y mejorando nuestras prácticas de compra y de abastecimiento a nuestros propios proyectos. Es cierto que se vienen proyectos muy interesantes, estamos tocando puertas con clientes de talla internacional, y si queremos ser una empresa de clase mundial que aspiramos ser, que ya Javier en su plática inicial nos invitó a motivarnos, que ya Javi hijo nos planteó un plan de negocios en el que está claramente descrito esto, que ya José Pablo nos dijo cuáles son los modelos de negocio, los modelos de cliente que estamos buscando, que ya María nos dijo qué tan importante es la planificación. Bueno, lo que nos queda es caminar hacia allá. Lo que no se vale adelante es que ya sabiendo que esto existe, lo ignore. Es como cuando vas al doctor y te dicen, oye, tienes mala la columna vertebral. Y ya sabes que te tienes que operar, que te tienes que atender. No hagas nada, el futuro está contado, los días están contados. Nosotros ya sabemos ahora lo que nos va a matar, lo que nos va a mantener vivos y además echados para adelante, es lo que hagamos con el conocimiento que hoy tenemos en lo que está compartiendo. ¿Sí? Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias nuevamente, Luis. Y gracias a todos por estar aquí, por estar receptivos a este compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues Luis, muchas gracias, y de parte del comité de empresarios de IUSA, hemos tenido un regalito, recuerdo. Muchas gracias. Gracias a todos. Mañana es un día especial, mañana, bueno, no todos, ¿no? Porque ahorita hemos dado todos internos las conferencias, pero mañana a las 9 de la mañana viene Ulises Cantera, quien fue gerente de proyecto de parte de Garza Ponce
para los 3 edificios más grandes que se construyen en la planta de BMW aquí en San Luis, y nos va a platicar cómo fue su experiencia administrando ese proyecto. Viene a las 12:20 Luis Dumois, quien es el asesor de negocios del Consejo de IPSA, de muchos años en este tema de recursos humanos, de negocios, de consultoría, y nos va a platicar cómo podemos crear valor. Y a las 4:20 viene Jorge Americus y Antonio Olivar. Jorge Americus es el dueño de IPSA y Antonio Olivar es el director, perdón, de IPSA. ¿Así las usa? También el dueño de IPSA, perdón. El dueño de UPSA y Antonio Olivar es el director general. Con UPSA hemos tenido en los últimos 2 años muchos de los proyectos o de los proyectos más complejos que nos ha tocado gestionar y construir. Entonces yo creo que es bien interesante escuchar qué esperan ellos de un EPCista, de un aliado a la hora de hacer proyectos, a la hora de construir sus proyectos. Va a ser un día muy interesante, todo el día. Los esperamos.